Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, pues estamos minuto a minuto con el Señor. Agradecido con Dios, pues porque me da la oportunidad de compartir un día más una porción de su palabra, una porción que nos va a traer reflexión, que nos va a traer una enseñanza grande, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y el tema de hoy trata sobre la Santa Cena. El Señor me dio la oportunidad de elaborar una pequeña prédica para cómo explicar cómo tenemos que tomar la Santa Cena, qué tenemos que hacer para tomar la Santa Cena y en qué posición debemos tomar la Santa Cena. Una vez más, agradecido con Dios que me dio esta oportunidad este día domingo, y en el nombre de Cristo yo declaro que todos ustedes junto con sus familias sean bendecidos, prosperados por la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, que tus manos sean bendecidas, que la obra de tus manos sean bendecidas espiritualmente. El Señor te bendiga en tu familia, en tu trabajo secular, en tu matrimonio, seas bendecido y prosperado en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, el tema es cómo debemos tomar la Santa Cena. Este tema muchas veces se malinterpreta, pero vamos a tratar de explicarlo conforme a las escrituras, ¿verdad? No es para poner a alguien contra otro, ni a líder contra líder, ni a pastor contra pastor, ni a iglesias contra iglesias, no, para nada. Vamos a explicarlo conforme a las escrituras y en el nombre de Cristo, que nos ayude a entender y tengamos abiertos nuestros oídos circuncidados, nuestro corazón circuncidado, para poder recibir la buena palabra como está establecida en las escrituras. Ahora, ¿cómo debemos tomar la Santa Cena? Es una pregunta. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 30. Y la palabra de Dios dice así en Primera de Corintios 11, 28 al 30. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Ahora, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastantes duermen. En otra versión, bastantes ya están muertos. ¿Por qué? Porque tomaron la cena, recibieron el cuerpo y la sangre de nuestro Señor indignamente. Pero esta palabra indignamente, ¿qué nos quiere dar de entender? Ok, Pablo define el significado de este término en los versículos 29. No dice ni implica que tengamos que ser en nosotros mismos dignos para recibir la Santa Cena. Esto no es así. Ahora, para participar de la Cena del Señor, nadie podría nunca participar en base a esta condición. ¿Por qué las Escrituras nos dicen esto? ¿Por qué la explicación de ese versículo nos está diciendo que nadie puede ser digno para recibir la Santa Cena? Porque en esta explicación, entonces nadie podría recibir la Santa Cena porque todos somos indignos, todos somos inmerecidos. La gracia que el Señor nos da es una gracia inmerecida, ¿verdad? No por nuestros logros, o sea, no merecemos la gracia de nuestro Señor, pero Él en su misericordia y en su bondad nos habilita, nos da esa gracia perfecta, una gracia llena de amor para poder también en parte participar de la mesa de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo y su sangre. Ahora, dice aquí, no dice ni implica que tengamos que ser en nosotros mismos dignos para participar de la cena del Señor. Nadie podría nunca participar en base a esta condición. Todos somos imperfectos. Nosotros somos pecadores, vivimos en un mundo lleno de pecado, pero aún así el Señor te dice, ven y participa de mi cuerpo, de mi sangre, para limpiar todo pecado, para restablecer lo que el enemigo te había quitado. El Señor te lo devuelve al hacer el milagro del nuevo nacimiento a través de la Santa Cena. Ahora, dice, ¿cómo comer o beber de la copa del Señor Jesucristo sin darle
la debida importancia es pecar en contra de su cuerpo y su sangre. ¿Qué nos quiere dar de entender esto? Comer o beber de la copa del Señor Jesucristo sin darle debida importancia. Voy a poner un ejemplo. Tal vez hay personas viviendo en fornicación, tal vez hay personas viviendo una doble vida, adulterio, y entonces el Señor te está invitando a recibir la Santa Cena, pero tienes que darle la importancia de lo que significa estar participando de la mesa del Señor. En el sentido que si tú te sientas a recibir la Santa Cena, tú eres consciente de que vas a recibir al Señor Jesucristo en tu vida, porque el Señor ahí va a empezar a obrar y va a empezar a hacer el milagro del nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa cuando la tomas indignamente? O sea, vives en adulterio, te sientas a la mesa del Señor, recibes la Santa Cena, pero no teniendo un discernimiento completo de lo que estás recibiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tomas la Santa Cena, recibes el pan, recibes el vino y empiezas otra vez a vivir la doble vida. Un adulterio, en fornicación, en borrachera, en drogas, qué sé yo, en pleitos, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. No le diste la importancia a la Santa Cena. No discerniste que lo que estabas recibiendo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice las Escrituras, el que recibe indignamente, el que se sienta a la mesa indignamente, sin discernir lo que va a recibir, eso va a traer juicio a tu vida. Eso va a traer juicio, va a traer enfermedad, va a traer muerte para tu vida, para tu familia. ¿Por qué razón? Porque te sentaste a la mesa del Señor y no estabas reconociendo que lo que estabas recibiendo era el cuerpo de Cristo. No le diste la importancia, no le diste el lugar a ese acto profético que está establecida en las Escrituras. Ahora, los cristianos de Corinto se habían ganado el juicio de Dios por haber participado en la comunión de una manera que deshonraba el sacrificio de Cristo. Aquí podemos ver que los corintios también recibieron Santa Cena. Ellos practicaban la Santa Cena, se sentaban a la mesa del Señor. Pero nos vamos a preguntar cómo eran los corintios, cómo eran esas personas. Ok, los miembros de la iglesia primitiva que vivían en Corinto luchaban también. Ellos luchaban con muchos problemas que existen hoy en día, como tales falta de unidad, falsas enseñanzas y la inmoralidad. El pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, tenía falta de unidad, enseñaba falsas doctrinas y practicaban la inmoralidad, pero aparte de eso recibían la Santa Cena, tomaban la Santa Cena. Entonces ellos acarrearon juicio de lo alto, porque estaban recibiendo la Santa Cena y aún estaban pecando. Tomaban la Santa Cena, lo tomaban como juego, lo tomaron como un juego, como un acto común y corriente, y volvían a los pecados, volvían a comportarse inmoralmente, enseñaban falsas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, él les enseña, él les explica, él les ruega que tienen que aprender a vivir conforme a las Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo, en Primera de Corinto, el apóstol Pablo les enseñó a esos santos cómo promover la unidad en la iglesia, cómo aprender las cosas de Dios. La cena del Señor, la cual también recibe el nombre de comunión, nos sirve para recordar de manera simbólica la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, permítanme un momento. Vamos a ir a Primera de Corinto, capítulo 11. Primera de Corinto, ahí mismo, capítulo 11, versículo 23, más abajito. Versículo 23. Porque dice las Escrituras, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió
y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Gloria al Señor. Por eso nos dice que la cena del Señor también recibe el nombre de comunión. Es un acto de estar unido, es un acto de no estar en conflicto, es un acto de no estar en pleito, es un acto que trae unidad, que trae comunión. Porque si tú recibes la cena del Señor no habiendo una unidad, que hay falta de unidad, entonces no estás recibiendo la cena del Señor como está escrita en la palabra, como el Señor pide que la reciba. Estás recibiendo la cena del Señor indignamente. Esto trata de que puede haber condenación, hay un juicio divino que estás atrayendo al recibir la cena, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor indignamente. Es un acto que sirve para recordar de manera simbólica la crucifixión de Jesucristo. Ahora, Jesús dijo que la cena del Señor debía ser un tiempo de reflexión y unidad entre sus seguidores. Es tan hermoso, mi amado hermano, porque hoy en día hay muchas iglesias donde te dicen si estás cometiendo error, si has cometido algún pecado, si tienes problemas, si has traído problemas antes de recibir la Santa Cena, si has traído problemas, no puedes recibir la Santa Cena. Tienes que apartarte y no estás autorizado para recibir Santa Cena. Pero aquí el Señor te está diciendo que Él vino a dar su vida por ti y por mí. Aquí el Señor te está diciendo que te acerques confiadamente a la mesa del Señor. Para reconocer tus errores, porque Él va a transformar tu vida en el momento que tú lo recibas en cuerpo y sangre. Por eso hay muchas personas en el mundo, bastantes personas, que malinterpretan este versículo de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 28. El versículo 28 lo están malinterpretando en muchos lados, porque dice aquí: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Claro, las escrituras te están diciendo: examínate primero a ti mismo. Examínate para ver cómo estás internamente, cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu casa, si tu casa está ordenada o está desordenada, si vives en adulterio, si vives en fornicación, si vives en pleitos con tu pastor, con tu líder, con tus hermanos, si vives en pleito con tu vecino. La palabra aquí te está diciendo: examínate, examínase cada uno. Pero no te está diciendo: si has cometido estos pecados no puedes tomar Santa Cena, no puedes estar presente. Si has cometido errores, tienes que ser digno para recibir Santa Cena. La palabra no te está diciendo esto, porque nadie es digno en el mundo. Entonces ninguno de nosotros pudiéramos participar de la mesa del Señor, porque no hay santos en la tierra. El Señor lo que te está diciendo es: examínate. Si tú ves que estás actuando mal, si sabes que estás mal, si sabes que tu corazón está mal, que necesitas perdón, acércate a la mesa del Señor, reconoce tu error. Reconoce y acéptame una vez más como tu Dios y Salvador, te está diciendo el Señor. Por eso este versículo dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Te está diciendo: hazte un autoanálisis. Hazte un autoanálisis. No te está diciendo: apártate. Si eres pecador no puedes participar de la mesa. En ningún momento las escrituras nos dicen eso. Al contrario, te está diciendo el Señor: examínate si estás actuando mal, si viniste manchado, si viniste con tristeza, si viniste con temores, si viniste tal vez con algún pecado que ya no soportes en tu vida, que ya no aguantes en tu corazón, en tu mente.
siéntate a mi mesa, dice el Señor Jesús. Recíbeme que yo voy a quitar todas esas manchas, yo voy a quitar todo agobio, yo voy a quitar toda depresión, yo voy a quitar toda preocupación a través de mi sangre y de mi cuerpo. Yo voy a limpiarte, voy a hacer el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Pero muchas personas dicen, no, sí, la salvación es personal. Mi amado hermano, la salvación es personal. Cada uno examínase, pero a esto quiero entrar un poquito más adelante. Ahora, algunos creyentes como los creyentes de Corinto no entendieron bien nada de esto. Ahora, en Primera de Corinto, ahí mismo, capítulo 11, versículos antes, versículo 17 al 22, vamos a ver Primera de Corintios 11, 17 al 22. Nos dice las Escrituras: pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, dice las Escrituras. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Vuelvo y repito, vamos a volver a leerlo. Pero al dar las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, ¿por qué es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Mira cómo les está diciendo el apóstol Pablo: si en una iglesia se reúnen habiendo disensiones, habiendo envidia, celo ministerial, hay desunión, no hay unidad, y recibiendo la Santa Cena, eso no es Santa Cena, eso no es un acto profético, eso es solamente un acto normal del mundo que está engañando a los verdaderos creyentes. Ahora, dice las Escrituras: cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Estamos en el versículo 20. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Mira lo que te está diciendo: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, eso no es participar de la mesa del Señor. Si estamos engañando a la congregación, si no estamos discerniendo bien las Escrituras, si no estamos enseñando como en realidad el apóstol Pablo nos está enseñando en las Escrituras por medio del Espíritu Santo, eso es engañar al pueblo, eso es engañar al pueblo de Dios. Ahora, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Gloria a Cristo. Pues, ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, te está diciendo el Señor. Muchas personas toman el pasaje Primera de Corintios, capítulo 11, 28, erróneamente. Solo lo ven de un solo ángulo, mi amado hermano, porque claramente te está diciendo que examínate, tienes que examinar tu vida, cómo andas en el camino de Dios. Si estás fallando,
tienes fallas, tienes problemas, cometiste un error, repito, vives una doble vida de adulterio, de fornicación, estás fallando. Eso no quiere decir que no puedas tomar la Santa Cena, ni tampoco tienes que dejarte engañar, que otro te diga la salvación es personal, si andas mal no puedes tomar la Santa Cena. No, mi amado hermano, las escrituras dicen que la salvación es personal, claro que sí, pero examinarte, te está diciendo las escrituras que te acerques a la mesa del Señor, que aceptes, que reconozcas tus errores, que te arrepientas y el Señor hará la buena obra en tu vida. Gloria a Cristo, aleluya. El Señor va a obrar en tu vida. Él hará el milagro del nuevo nacimiento, gloria a Jesucristo. Ahora, muchas personas toman este pasaje 28 erróneamente, solo lo ven de un solo ángulo. Y es que si estás actuando mal o tuviste un error antes de la Santa Cena, no puedes tomarla. Muchas personas piensan de esa manera. Pero se olvidan que Cristo vino a borrar todo pecado. Y en el versículo 28, el Señor te dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Claramente te lo está diciendo en otro ángulo. Que si estás en pecado, en fornicación, adulterio, en pleitos, acércate a mi mesa, que yo voy a transformarte, yo voy a hacerte el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, me gustaría leerles Segunda de Corinto, capítulo 10. Segunda de Corinto, vamos al libro de Segunda de Corinto, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Gloria a Jesucristo. Segunda de Corintios 10, 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. Mira cómo el apóstol Pablo usaba el término de rogar, el método rogativa. Él rogaba al pueblo de Corinto, porque Corinto era una iglesia, era un pueblo que vivía erróneamente. Ellos creían que sabían las escrituras, pero no lo sabían todo. Son personas que creían que vivían en santidad, pero no vivían en santidad. Vivían en una completa inmoralidad sexuales, vivían en completa desigualdad. No había unidad, no había comunión entre ellos. Y a pesar de que no había comunión, ellos tomaban la Santa Cena, ellos se envidiaban el uno al otro, tenían celos entre ellos, celo en que quién predicaba mejor, celo en que quién era mejor usado por el Espíritu Santo. Ellos tenían envidias. Lo mismo que vivimos hoy en día. Y aún así ellos tomaban la Santa Cena. Por eso ellos atrajeron el juicio de Dios contra su vida. Así era el pueblo de Corinto. Pero Pablo, el apóstol Pablo, un hombre muy usado por el Señor, yo digo que posiblemente era el apóstol más usado, ¿verdad? Vino y dijo, yo mismo, Pablo, en 2 de Corinto capítulo 10, dijo, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y clemencia de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente soy tan atrevido para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si estuviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez. Mira lo que está hablando Pablo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a mi Cristo. Mira el apóstol Pablo derribando la altivez. La altivez, mi hermano, es un pecado muy grande. Creerse de que sabes toda la escritura, creyendo y enseñas aún así a las demás personas, engañándolas. Porque hay personas que se abstienen de tomar la Santa Cena, porque tal vez en la forma que se les predica, ellos lo creyeron.
Porque cuando dice el versículo 28, primera de Corintios 11:28, que dice, pruébese a sí mismo, no te está diciendo que no tomes la Santa Cena, sino que te pruebes. Si estás fallando, si vives en una vida, doble vida, que vives una vida de fornicación, de adulterio, o puede ser cualquier tipo de pecado, el Señor te está diciendo, siéntate a mi mesa, reconoce tus errores. Y aquí Pablo en 2 de Corinto está usando el método de rogativa. Tenemos que rogarle al pueblo. No tenemos que decirle al pueblo, ok, la salvación es personal. Allá tú, si te sientes capaz, recibe la Santa Cena. Si no te sientes digno, pues no la recibas. Tienes que ser digno para recibirla. No, mi hermano, así no es. Porque nadie es digno para recibir Santa Cena. Y eso de decir la salvación es personal, sí, la salvación es personal, mi amado hermano. La salvación es personal. Pero aquí Pablo nos está enseñando a que tenemos que obrar, tenemos que decirle al pueblo, no se vayan sin Cristo, reciban al Señor, arrepiéntanse de todas sus maldades. Bueno, aún así, si hay personas que aún escuchando la rogativa y el llamamiento para recibir la Santa Cena, se van, pues se van, y la salvación, pues, ¿qué más va a ser? La salvación es personal, escrito está en la palabra. Pero tenemos que insistir, porque van a haber personas que van a cambiar su mentalidad en medio de la rogativa. Hay personas que van a convertirse en medio de la rogativa. No decir de buenas a primeras, ok, la salvación es personal, a Dios, si te sientes listo, tómala, si no, pues vete. No, así no es, así no trabaja el Espíritu Santo. Eso no es estar en el Espíritu Santo. Estar en el Espíritu es convencer a los que andan descarriados, es traerlos, es convencerlos, es hablarles con amor, es rogarles que reciban al Señor, que se conviertan. A eso nos ha llamado el Señor. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Gloria a mi Cristo, aleluya. Ahora, aquí en 2 de Corintios 10 nos está diciendo en el versículo 5, derribando argumentos, o sea, falsas enseñanzas, derribando falsas enseñanzas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la verdadera enseñanza. Hay altivez, hay falsas enseñanzas que se levantan contra la verdadera enseñanza de nuestro Señor. Pero eso no lo podemos ver hasta que el Señor nos ilumina. Eso no lo podemos entender hasta que el Espíritu toca nuestra mente y nuestros corazones. Ahora, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Cristo. El apóstol Pablo rogaba a los corintios para que ellos pudieran aprender, escuchar y trabajar las escrituras correctamente. Nosotros también, como pueblo de Dios, como cristianos, roguemos, supliquemos para que todos aquellos que no han tomado la Santa Cena se animen y entre en ellos ese deseo de ser transformados, de ser recibidos una vez más por nuestro Señor, de ser transformados y ser partícipes de ese milagro tan precioso que es el nuevo nacimiento. Pero no seamos como aquellas personas que dicen, ok, la salvación es personal, pero sin usar métodos de rogativa, sin predicar como el Señor nos manda a predicar su escritura, a animar a otro, a animar al pecador, a animar que el pecador se arrepienta. No seamos de esos cristianos, no seamos falsos cristianos. Perdóneme que le diga a mi amado hermano, pero tenemos que trabajar conforme a las escrituras. El apóstol Pablo, un hombre muy ungido por el Espíritu Santo,
rogaba al pueblo de Corinto, que el pueblo de Corinto creía que vivía en lo correcto, creía que hacía lo correcto cuando participaban de la Santa Cena. Ellos vivían en inmoralidades, ellos vivían en desigualdades, no había unión con ellos, entre ellos. Y aún así ellos participaban de la mesa. Eso es participar de la mesa indignamente. No reconocer el acto tan importante, profético, como el que estás recibiendo cuando te sientas a la mesa del Señor. Dignos, nadie somos dignos para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero sí el Señor te llama a arrepentirte y a recibir su cuerpo y su sangre para que todos tus pecados sean limpiados, para que todos tus pecados sean perdonados. Yo deseo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que tu mente sea renovada, que toda venda que el diablo haya puesto en tus ojos espirituales, en tu mente espiritual, en tu corazón, sea desbloqueado, sea derribado, sea rota toda cadena, toda venda, en el nombre de Cristo Jesús. Y empecemos a enseñar como tiene que ser enseñada las Escrituras. Tenemos que ver debajo de la letra, mi amado hermano. No estoy hablando de este tema para levantar contiendas, ni levantar riñas, ni causar problemas. Simplemente estoy predicando este tema porque sentí en mi corazón al Espíritu Santo que me dijo: enseña y predica cómo se tiene que usar la Santa Cena, cómo se tiene que tomar la Santa Cena, cómo tenemos que participar, cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar para recibir la Santa Cena. La Santa Cena es el acto más hermoso, más sagrado que hay, porque es el acto de recibimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es el acto que también el Señor Jesucristo nos recibe nuevamente como sus hijos. Esto fue todo por el día de hoy, mi amado hermano. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Esta palabra sea de grande edificación para tu familia. Ya sabes, no recibamos la Santa Cena indignamente. Indignamente yo me refiero a estar viviendo una doble vida, tomar Santa Cena y seguir viviendo en doble vida. Eso no es lo que Dios quiere. La Santa Cena tenemos que tomarla reconociendo y aceptando ese acto tan sublime que nuestro Señor Jesucristo pues nos dio a participar por medio de su sacrificio. Tomemos el pan y el vino y tenemos que estar conscientes de lo que estamos recibiendo. Tenemos que estar conscientes que lo que estamos bebiendo es su sangre, lo que estamos comiendo es su cuerpo, para limpiar todo nuestro ser espiritual y físico también. El Señor te dice: recíbeme. Tienes que recibirme, pero tienes que arrepentirte. No dejemos solos a aquellos que viven en pecado, que todavía no han recibido el cuerpo de Cristo ni su sangre. No los dejemos a la deriva, no los dejemos, no les digamos: hey, si andas mal, no eres capaz de recibir Santa Cena. Si andas bien, sí eres capaz de recibir Santa Cena. Eso no es así, mi hermano. Tenemos que rogar, tenemos que decirles que tienen que aceptar al Señor, que tienen que arrepentirse, porque el día del juicio cada vez más está más cerca. El día del fin cada día se acerca. El tiempo, el día de ese gran acontecimiento del arrebatamiento cada día está más cerca. Y no es posible que hay muchos cristianos en el mundo entero, que hay muchas iglesias en el mundo entero, que tal vez se llena su congregación para la palabra y para la Santa Cena se van, se alejan y solo quedan unos pocos. Eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Al contrario, tenemos que animar al pueblo. Tenemos que decirle: reciban al Señor. Arrepiéntanse de sus maldades, reciban su sangre, su cuerpo, arrepiéntanse. Ahora, el que no quiera escuchar es libre de irse. El que no quiera escuchar es libre de irse y no recibir la Santa Cena. Pero has cumplido con rogar al pueblo y con decirle: arrepiéntense.
Arrepiéntanse. Tenemos que ser buenos cristianos. Tenemos que ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Espero que haya edificado tu vida esta palabra. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia en este precioso domingo. Que Dios derrame su gracia y su misericordia en tu familia. Que Dios bendiga tus manos y la obra de tus manos. Que Dios bendiga tu ministerio, seas quien seas. Que Dios bendiga grandemente tu ministerio. Esto fue todo por hoy. Minuto a minuto con el Señor. Que Dios te bendiga.